Muy buenas tardes, bienvenido a este discipulado de los días miércoles. Que Dios los bendiga, que la gracia, que la paz de nuestro Señor sean con cada uno de ustedes. En esta tarde nos va a ocupar un tema maravilloso que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos y hoy nos transmite a nosotros. Tengan fe en Dios. Ese es el título que vamos a tratar en esta tarde. Y los voy a invitar que ustedes en su casa me acompañen con la lectura de San Marcos capítulo 11 versículos 20. Dice: pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, Dios vendrá. Lo voy a situar en este pasaje, en este acontecimiento de la vida de Jesús, y es que en el día anterior a que pase esta conversación y esta observación de los discípulos a Jesús acerca de la higuera que él había maldecido, en el día anterior ellos salieron de Betania y Jesús tuvo hambre y vio una higuera y la higuera tenía hojas y fue a ver si hallaba algún fruto y en realidad no halló nada, porque la Biblia dice que no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. ¿Qué pasó? Al día siguiente los discípulos ven esa higuera y que la higuera se había secado de raíz. En este pasaje vamos a encontrar algunas cositas y sin duda es muy rico en enseñanza, pero podríamos mencionar, por ejemplo, el poder de la palabra, tocar un tema acerca del poder de la palabra, el poder de la declaración, ¿no? Porque Jesús, la higuera que él había dicho eso, se secó. No nos vamos a ocupar en eso. Al final, versículo 25 y 26, que no lo leímos, está hablando de la oración. Podríamos sacar también otro tema para hablar acerca de la oración. No nos vamos a ocupar en eso. Pero el versículo 22, cuando los discípulos anteriormente le están haciendo ver el detalle que la higuera se había secado, Jesús le dice: tengan fe en Dios. En primer lugar, Jesús nunca en ninguno de los evangelios no encontramos un solo texto que diga que Jesús dijo, el texto que diga: tengan fe en el Espíritu Santo. Tampoco que tengan fe en el Padre. Tampoco dice que tengan fe en el Hijo. Jesús dijo: tengan fe en Dios. Y es irónico porque Jesús era Dios, Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué esta declaración, tengan fe en Dios? ¿Por qué usó esta expresión siendo Jesús mismo Dios? Con esta declaración estuvo Jesús exaltando a las tres personas de la divinidad. Cerró el círculo de la Trinidad. Incluyó a las tres personas las cuales Dios se manifestó al mundo de la divinidad. Pero miren que en el versículo 29 del capítulo 12, un poquito más adelante, Jesús le dice a los discípulos, cuando se acerca un muchacho y le dice: Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, versículo 29, el primer mandamiento de todos es este: Oye, Israel,
el Señor nuestro Dios, uno es. Y acá está reafirmando el Señor Jesús que Dios es uno, que no tenemos tres dioses, que no somos como los demás pueblos que tenían un montón de dioses, y al Dios esto y al Dios lo otro, y nuestros dioses decían, porque eran tantos los que tenían, que nuestros dioses en forma plural hablaban de cada uno que estaba ocupado en su área, que tenía que ver con esto, que tenía que ver con lo otro. El Señor Jesús en este pasaje maravilloso y con pocas palabras, pero con un significado muy profundo, que caló muy hondo en la vida de los discípulos y en la vida nuestra, en la práctica, en la realidad, como discípulos de Jesús, como hijos de Dios y discípulos de aquel Maestro. Jesús caló muy profundo cuando dijo: el Señor nuestro Dios, uno es. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dijo: tengan fe en Dios. No dijo tengan fe en el Hijo. No dijo tengan fe en el Espíritu Santo. No dijo tengan fe en el Padre. Tengan fe en Dios. Tened fe en Dios. Sin duda podemos, como dije anteriormente, podemos sacar varias enseñanzas. Pero esto es lo profundo que Jesús quiso revelarles a los discípulos. Y es evidente que los discípulos no carecían de fe. Ellos no tenían escasez de fe. No carecían, tenían fe. Sino que ellos necesitaban que esa fe sea más eficaz. Ellos necesitaban aprender que la fe de ellos tenía que crecer. Ellos necesitaban aprender que la fe de ellos tenía que ser más fuerte, porque Jesús no estaría mucho tiempo más físicamente con ellos en la tierra. Después de la partida de Jesús, después de la muerte, la resurrección, después de 40 días de haber resucitado, Jesús es levantado al cielo, y después de unos pocos días llega la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, aquel que Jesús le había prometido: yo me voy a prepararles un lugar para ustedes, pero vendrá el Espíritu Santo y Él estará con ustedes. Y Él mismo dijo en otra oportunidad: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él mismo dijo: el Padre y yo uno somos. Estaba hablando de las tres personas de Dios, de las tres maneras de manifestarse Dios hacia el ser humano. Dios es uno, pero se reveló por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo, pero Él es uno, un solo Dios, vivo y verdadero, que tenemos nosotros los cristianos. Hemos creído en un Dios, en un Padre, en un Espíritu Santo, en un bautismo, en una fe. Hemos creído en uno, y esto es maravilloso. Jesús dijo: tengan fe en Dios. Claro que la respuesta seguramente lo dejó medio descolocado a los discípulos. Lo sorprendió un poco a los discípulos, porque ¿qué tenía que ver la iglesia con tener fe en Dios? ¿No? Quiere decir que teniendo fe en Dios podemos maldecir. No se estaba refiriendo a esto. No tenía fue la ocasión que Jesús tomó para llamarle la atención a los discípulos y que Él tenga para transmitirle esta enseñanza, que era calante, era profunda, era penetrante en la vida de estos discípulos. El versículo 23 y 24 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte. Recordemos aquí que allá en Palestina, en Jerusalén y todo alrededor, toda la zona, hablar de monte no era hablar lo que nosotros los argentinos conocemos acá en la Argentina como monte, que es un bosque, que es una selva, es casi una selva, es un monte lleno de árboles y demás. El monte para los israelitas en aquella zona, en aquel lugar, un monte era una montaña. Entonces, cuando dice: si dijere a este monte,
quítate de aquí y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto tampoco queda descolocado acá. Tampoco queda descolocado de la enseñanza que Jesús les quiso decir. En la literatura judía de la época, mover un monte, la expresión mover el monte, quítate y échate en el mar, mover el monte, era una metáfora común en la época de la conducta correcta para que eso suceda, de lo que parece imposible a realizarse. Humanamente, que nosotros digamos a una montaña, sacate de acá y anda al mar, trasladate al mar, al corazón del mar, es una cosa humanamente imposible de realizar. Lo sabemos, nuestra razón, nuestro pensamiento, nuestra manera de ver las cosas nos dice esto. Pero ese modismo que se utilizaba en la época, porque esto no es una cosa de Jesús, era una cosa que se utilizaba mucho en libros y en papiros y en cosas que en rollos, que no de la ley, sino del común, de la gente, de la literatura judía de la época. Entonces, mover el monte, la expresión mover el monte era reconocer que algo era imposible de realizar. Y Jesús le dijo, bueno, y no dudar en su corazón, si alguno dijere esta expresión, y no dudar en su corazón, sino que creyere que que será hecho lo que dice. Acá volvemos al principio cuando dije podríamos haber tomado el tema del poder de la declaración, el poder de la palabra que tiene. Dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La lección puntual que el Señor Jesús quiere transmitir, nos metemos en el pensamiento, en la cabeza de Jesús en esta ocasión con los discípulos, es que ellos entonces crean que hay un poder tremendamente ilimitado que puede hacer las cosas, aún las que humanamente consideramos imposible. No hay límites mientras eso no sea fuera de la voluntad de Dios. Dios va a concedernos, le estaba diciendo Jesús a los discípulos, Dios le va a conceder a ustedes lo que ustedes pidan creyéndolo en su corazón, se lo va a conceder. No duden, porque no hay límite para Dios. Si ustedes le dicen a este monte, traspásate al mar, el monte se traspasará. No literalmente, esto es en forma de ejemplo, de parábola, de ilustración acerca de cosas imposibles que en nuestra vida pueden llegar a ocurrir. Miren, yo les voy a contar un pequeño testimonio. Un pequeño testimonio que me pasó a mí hace pocas semanas atrás. Participé de un seminario vía Zoom, de seminario de la Sociedad Bíblica de Estudio Teológico. Y bueno, después del seminario, la Sociedad Bíblica terminó de editar una Biblia de estudio teológico y la ofreció, obviamente la ofreció para los que quieran y los que habían participado. Había un precio especial y qué sé yo, el precio de mercado era uno, el precio que ofrecían la Sociedad Bíblica para que los que participaban puedan tener esa Biblia. Aún así, para mí era imposible poder comprarla, pero cuando la vi la propaganda, la publicidad, lo que contenía la Biblia y la riqueza literaria que esta Biblia teológicamente contenía, yo digo, wow, para el discipulado, digo, va a enriquecer lo que Dios me quiera dar para transmitirlo a ustedes. Esto sería un material maravilloso para mí.
y digo, voy a ver cuánto es. Entré entonces a averiguar cuánto valía y no, para mí realmente era imposible. Miren, la tengo acá. Esta es una Biblia, es la Biblia de estudio teológico, Reina Valera 1960. Es una Biblia realmente por su contenido muy gruesa, muy grande, por consecuencia muy pesada, ¿no? Pero tiene una riqueza literaria adentro extraordinaria, maravillosa. Y yo digo, miraba el ofrecimiento Sociedad Bíblica y digo, wow, le comento a mi señora Claudia, le digo, ¿será posible que yo la pueda tener? Y ahí estaba divagando entre mis pensamientos. Y cuando llegaba, me encantaba, mirá lo que tiene esto, bla, 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 pero cuando llegaba el valor, el precio económico, para mí era imposible, no la podía comprar. Esa noche me voy a mi cama y se lo comento al Señor. Le digo, Señor, me encantaría tenerla, es un deseo de mi corazón, me encantaría tenerla. Y me sonaba el golpe en la cabeza ese texto que dice que Dios te concederá las peticiones de tu corazón, los anhelos de tu corazón, Dios te lo concederá. Y yo estaba orando y le digo, Señor, me encantaría tenerla, pero no, realmente en este momento, primero no puedo gastar esa plata, segundo no la tengo, y no, la verdad que me gustaría, pero no. Y me dormí, esa noche me dormí así, ¿no? Al otro día, ya descartado, porque no lo podía comprar, empiezo mis actividades y realmente me volvió el texto a la cabeza, así como de una. Y el Señor me dijo, y me pasó exactamente lo que a Pedro le pasó cuando tenían que pagar el impuesto del templo. Jesús le dijo, andá, tirá al anzuelo, pescá el primer pescado que saques, abrilo, y adentro tenés la moneda para pagar el impuesto tuyo y el mío. Y ¿saben qué? Yo pensaba en ese día que alguien vendría y me traería esa ofrenda, el valor de la Biblia. Eso se me cruzaba entre todas las cosas que estaba pensando. Sin embargo, no llegó nadie, pero sí saben lo que pasó. En ese día, como ustedes saben, yo tengo imprenta, la cantidad de trabajo que me entró en ese día era el valor de la Biblia. Ni más, ni menos. ¿Casualidad? Yo le digo a mi señora, a Claudia, le digo, ¿te das cuenta la magnitud de esto? ¿Te das cuenta lo que Dios quiere decirme? Ese día me entró el valor de la Biblia en trabajo. Jesús le dijo a Pedro, andá, sacá el primer pescado, abrilo y tenés adentro, tenés una moneda, pagá el impuesto tuyo y el mío. Ni un peso más, ni un peso menos a lo que valía el impuesto del templo por 2 personas. Pagá por vos y pagá por mí, le dijo Jesús. Y el Señor Jesús, con trabajo como a Pedro, me dijo, tomá, yo te la doy. Pero no la puedo, Señor, yo te la doy. Esta plata, este trabajo, estos trabajos es para que compré la Biblia, me dio testimonio de Dios. Y acá está, bueno, va a enriquecer eso que me dio. Yo les quiero contar esto, porque es esto lo que Jesús le dijo. Hay montes en nuestra vida que no los vamos a poder superar, no los vamos a poder pasar, sino teniendo fe en Dios, creyéndole a Él total y absolutamente a lo que Él dijo. Pero ¿qué es fe? Entonces, vamos a entrar a ver, y claro, yo le estoy preguntando a ustedes qué es fe, y seguramente en la cabeza de ustedes ya está Hebreos capítulo 11. Seguramente este pasaje, que es un poema a la fe, es un poema a los grandes hombres y mujeres de Dios que vivieron en carne propia lo que es vivir por fe. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 del capítulo 11 dice, pues, esto es fe. ¿Qué es la fe? Nos preguntamos, esto es fe. Es pues, la fe, 2 cosas,
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El versículo 3 pone un ejemplo y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es la fe, y eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Si no dudan en su corazón y lo creen de todo corazón, le van a poder decir a este monte: desarráigate de acá y traspásate al corazón del mar, y será hecho. Tengan fe en Dios. En el versículo 6 del capítulo 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En primer lugar, crea que le hay. Y en segundo lugar, que es galardonador, es premiador de los que le buscan. Él te va a dar lo que tu corazón te pida. Pero cuidado, tiene que estar bajo la voluntad de Dios. No nos da para gastar en nuestros deleites, no nos da para que nosotros despilfarremos por ahí lo que tenemos de Dios. Tenemos que honrar lo que Dios nos dio. Yo tengo que honrar esto que Dios me dio. ¿Y cómo es honrarlo? Darle el verdadero significado y el verdadero valor y utilizarlo realmente para lo que Dios me dio que lo utilice. Primero tengo que acercarme a Dios, tener fe en Dios, dijo Jesús. Tengan fe en Dios. Tengo que acercarme a Dios, que es imposible, va a ser imposible agradar a Dios si no creo que le hay, que existe. Es necesario. Y en segundo lugar, creer que Él va a dar lo que realmente esté bajo su voluntad. La fe es la esperanza perseverante en las promesas de Dios, y ese tipo de fe, como indica en el capítulo 10, en el versículo 39, un versículo anterior al primer versículo que leímos, dice: pero nosotros, leo el 38 también, miren, dice: mas el justo por la fe vivirá. Esto es una consigna, no es algo que Jesús se le ocurrió decir allá a los discípulos. Jesús nos enseñó que vamos a tener que vivir por fe. Y vivir por fe es creer, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, ¿no? Entonces dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe es la esperanza perseverante en las promesas de Dios, y ese tipo de fe, como indica este versículo, es la que obtiene la salvación, para preservación del alma. En primer lugar, certeza. Entonces, en el original griego, que tiene una palabra upóstasis, la palabra griega para certeza, upóstasis para certeza, también se traduce upóstasis como confianza. Entonces, certeza de lo que se espera es la confianza de lo que esperamos. Y no solamente en la venida de Cristo, sino el justo por la fe vivirá. En nuestro caminar por la fe, acá en la vida, tenemos que tener certeza de lo que esperamos. Le pedimos algo a Dios, creamos de todo corazón que la respuesta ya salió del cielo. Y hay asentadero bíblico para confirmar esto. Desde el día, le dijo Dios a través del ángel a Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y desde ese día he sido enviado para decirte lo que Dios dijo. Desde ese mismo momento, la respuesta del cielo ya está saliendo. Pero es necesario que el justo por la fe viva. Es necesario que tengan fe, que tengamos fe en Dios. Para que los montes sean movidos. Para que los problemas de nuestra vida salgan. Pero no salgan como por arte de magia. Salgan porque Dios intervino, porque Dios metió la mano, el dedo, tomó ocasión de la situación. ¿Ustedes creen que esta pandemia se escapó de la mano de Dios? Absolutamente no.
¿Ustedes creen que los problemas que hay en el mundo entero hoy, problemas económicos a raíz de la pandemia, problemas sociales a raíz de la pandemia, problemas familiares a raíz de la pandemia, problemas políticos a raíz de la pandemia, ¿ustedes creen que se escapó de la mano de Dios? Absolutamente no. Pero para todos aquellos que creemos que Dios interviene, sabemos que ni plaga toca nuestra morada. Sabemos que Dios nos guarda con mano poderosa. Sabemos que en el momento justo Dios va a decir al coronavirus, salí de acá, va a caer muerto, seco en tierra. El pueblo de Dios se va a levantar, se ha levantado con mano poderosa. Dios se ha levantado con mano poderosa. ¿Ustedes creen que los científicos que están descubriendo o que descubrieron la vacuna y que ahora se está empezando a producir y que se están peleando entre los países a ver quién la saca primero y a ver cuál vacuna es más eficaz? ¿Ustedes creen que ellos obtuvieron el pensamiento, la ciencia de cómo fabricar la vacuna porque son gente inteligente? Sí, son gente inteligente, pero Dios es el inventor de la ciencia y Dios le puso cómo deben hacer la fórmula para la vacuna contra el COVID-19. Nada se escapó del control de Dios. Un monte se puede traspasar al corazón del mar. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. El autor está señalando que la fe bíblica no es una vaga esperanza basada en pensamientos ilusorios e inimaginarios. La fe es la convicción fundada en algo futuro, algo que todavía no se ve, pero que Dios lo prometió por medio de su palabra y ciertamente sucederá, lo creemos totalmente y va a venir. ¿Saben lo que es la nube informática? Seguramente todos lo sabemos porque es muy común hoy en día, ¿no? Con la tecnología, el celular, la computadora y todo lo demás. La nube informática es la computación en la nube. Es conocida también como servicios en la nube, o informática en la nube, o nube de cómputos, o simplemente la nube. ¿Qué se guardan en la nube? Ahí, ¿no? En esa nube informática. ¿Qué se guardan? Se guardan fotografías, videos, todos los archivos que ustedes quieran y documentos. Todo va guardado simbólicamente a una nube. Se lo sube a la nube y allá queda. La nube es una metáfora del internet. Queda allá ya para no perderse más. Reemplaza a lo que guardábamos nosotros en el disco duro de la computadora. La nube informática, entonces subimos todas las cosas a esa nube y después la podemos bajar y hacer y utilizar en cualquier momento y desde cualquier lugar mientras tengamos un aparato para acceder a ese sitio, la podemos utilizar. Y eso no se pierde jamás. A diferencia de nuestro disco duro, que por ahí lo perdíamos por haberse averiado en la computadora y lo demás, ¿no es cierto? Perdíamos toda la información que adentro del disco duro estaba. Allá no se pierde más. Podemos perder el disco duro, pero la información está. Y ¿saben una cosa? Les voy a contar una cosa, ya para ir terminando. Hebreos capítulo 12, el versículos 1 y 2, después que viene relatando todo el capítulo 11 acerca de excelentes, grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, que vivieron una vida de fe, que nos dejaron ejemplo de una vida de fe, pero no porque eran tremendas personas intelectuales, estudiadas, de la gran sociedad, sino porque eran hombres y mujeres que depositaron, creyeron, como por ahí dice de alguno de estos grandes próceres de la fe, que dice que creyó y vivió como viendo al invisible, como que lo veían a Dios cara a cara. Ahí estaban, vivían de esa manera. Al terminar
con el versículo 40 en el capítulo 11, el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 12, que en realidad sigue el relato, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Tengan fe en Dios, dijo Jesús, pero Él fue el autor y consumador de la fe. Y Dios nos revela que la nube la inventó miles de años antes que el Internet. La nube la inventó miles de años antes que el Internet. Y allá en la nube están escritas todas estas cosas para que las tomemos y las bajemos y las disfrutemos. Cosas que fueron escritas para que nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. La nube de Dios. Estos documentos no se pierden, sino que están ahí para bajarlos de la nube y nos ayudan entonces como ejemplo. Para que veamos que esos hombres y mujeres valientes y abnegados, que confiaron plena y totalmente en aquel que lo había prometido, ellos sabían que aquel que lo había prometido lo iba a hacer. Ellos vieron por la fe cómo se trasladaban los montes al corazón del mar. Entendieron que el justo por la fe vivirá. Por eso Jesús dijo: tengan fe en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en Dios. Tengan fe. Tomemos de la nube las cosas que nos van a edificar. Comamos de acá, busquemos de acá. Yo les cuento que el discipulado es hablar de lo que Jesús nos ordenó, nos mandó. Y les puedo asegurar que estoy como un actor cuando va a protagonizar una película, va a protagonizar un personaje, y lo que tiene que hacer ese actor, interpretar bien ese papel, es meterse en la cabeza del personaje. Yo les puedo garantizar que esto del discipulado me hace meterme más en la cabeza de Jesús y enamorarme más de Él. Es tremendo. Métanse en la nube, métanse en la nube, métanse en la nube. El gran libro de los libros, la palabra de Dios escrita, utilizada por Jesús, la palabra de Dios viviente. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Dios lo bendiga.